Bien, ahora sí. Bueno, comenzamos esta clase, sería la segunda clase de lo que es transductores y actuadores. La idea de hoy es ver un mix de lo que se va a ver en la materia, analizando unos cuantos sensores, unos cuantos actuadores y realizando la primera actividad, que es una actividad más bien de lectura, porque quiero que ejercitemos eso, ¿sí? La investigación, la lectura y sobre todo la comprensión del tema. Por ahí yo puedo explicar una cosa, pero qué es lo que ustedes comprenden o cómo asocian ese tema según sus conocimientos, es donde verdaderamente se ve el enriquecimiento del concepto. Así que bueno, vamos a trabajar un poquito sobre eso y bueno, vamos a estar dando las directivas para hacer el primer trabajo práctico. Ahí le comparto pantalla y vamos a sacar esta cámara por las dudas para que no se corte. Ahí se están conectando. Buenas tardes a los que van entrando. Estamos por empezar recién, así que llegan justo. Bueno, ahí estamos. Le preparé una presentación a modo de introducción para que charlemos un poco acerca de los sensores o transductores que estuvimos viendo en la clase pasada, sensores y actuadores. A mí me gusta contar un poco algo de los antecedentes o algo de historia cuando encaramos un tema, porque de esa manera es como que podemos asociar o podemos saber de dónde nace el estudio de esto. Allá por el 1714, uno de los descubridores o al que se le atribuye como el creador del primer sensor fue Daniel Gabriel Fahrenheit, ese es el nombre completo, que básicamente creó un instrumento, un sensor, que hasta el día de hoy todavía tiene vigencia y algunos lo prefieren seguir utilizando. Es un termómetro de mercurio con un bulbo, esta parte de acá abajo sería el bulbo, formado por un capilar de vidrio con un diámetro uniforme y está comunicado por su extremo con una ampolla llena de mercurio, ¿sí? ¿Por qué el mercurio? Porque el mercurio cuando se dilata, bueno, sufre una dilatación, digamos, y si eso yo lo pongo sobre una varilla donde está calibrada, digamos, o con diferentes marcas, yo puedo ver la representación de esa variación en una escala graduada, por ende puedo saber la temperatura, ¿bien? Eh, Estamos hablando hace más de 200 años, no, 300 años, de 700, no, menos de 300, 200 y algo de años, ¿no? Más de 300 años. O sea que eh, hasta el día de hoy todavía tiene vigencia el termómetro de mercurio formado por o creado por este señor, por Fahrenheit, que es justamente uno de los que descubrió, bueno, una temperatura, una escala de temperatura, y el cual en algunos países todavía es muy común que utilicen esta escala, en vez del Celsius, utilicen el Fahrenheit para, no sé, medir la temperatura corporal, por ejemplo. Sí, es muy común. Eh, bueno, la clase pasada estuvimos hablando acerca de
cómo estábamos rodeados de sensores y yo apunté al teléfono celular. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente en el teléfono celular tenemos una gran variedad de sensores que, no sé, algunos de ellos capaz que ni sabíamos que existían. Entonces yo digo, bueno, estamos rodeados de sensores, de señales, eh, las tenemos en la mano todo el día porque están dentro del teléfono y está bueno que le empecemos a conocer cuáles existen, cómo se lo usan, qué magnitud miden y demás. Entonces yo le había recomendado un par de aplicaciones como para que se descarguen en su teléfono y empiecen a probar, ¿sí? Empiecen a probar esos sensores. Pero no sé si pasé por alto o como que desvío un poco el tema en cuanto a los sensores que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, digamos. Tenemos una gran variedad de sensores y por ahí estamos conscientes y no a la misma vez de que los podemos utilizar, ¿sí? Eh, ¿Qué piensas? ¿Qué tipo de sensores tenemos en nuestro cuerpo humano? ¿Tenemos o no tenemos? Vamos por ahí, empecemos por el... Vamos. ¿Qué piensan? Voy a poner el chat acá, así los leo. Hola, ahí está Gisela. ¿Cómo anda Gisela? Buenas tardes. ¿Quién más conectó? Conectó Darío, conectó Guarachi y Marcos, Mamani y Carol también. Bueno, buenas tardes ahí a los que van a ingresar. Eh, para ponerlo en contexto, estamos hablando o estamos comentando eh, qué tipo de sensores piensan que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, la pregunta era si tenemos, yo pienso que sí, y si es así, ¿cuáles piensan que tenemos? ¿Qué tipo de sensores tenemos? Los ojos, dice Carol. Sí, 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 sí. Eh, ¿Cómo pensás que funcionan los ojos como sensores, viéndolos desde el punto de vista de un sensor? La lengua, los oídos, la audición. Está buenísimo. La piel, el tacto, sí. Un sensor que se usa mucho es en la piel, digamos, mediante el tacto, con sentidos, digamos. Eh, Podemos percibir variaciones de calor, o sea, distintos tipos de temperatura, aproximando nuestra mano. No sé, yo quiero saber si el soldador está caliente, aproximo la mano, o no sé, aproximo yo acá en la parte de mi labio y ya sé si el soldador está a punto ya está apto para que soldemos, ¿no? Digamos, es una cosa de que me sale natural, digamos. Pero también, no sé, puedo saber si, si se achicharra, claro, si se me chamuscan los bigotes, es que ya está pasado de calor. Pero bueno, es una forma de darme cuenta de si alcanzó cierta temperatura que yo puedo percibir si puedo soldar o no. O no sé si está caliente el aceite. Algunas personas también acercan su mano. Incluso hay algunos que tocan así el aceite para saber si ya está caliente, si calentó o no. El tacto yo creo que es uno de los que más se utiliza. Y no solamente para saber si está caliente, sino para saber si está frío, si el agua para bañar al bebé está calentita, no sé, qué sé yo. Eh, Utilizamos el tacto mucho como un sensor. Percibimos sensaciones a través del tacto. Pero por ahí también decían la lengua, los oídos, eh, los ojos, ¿sí? Son sensores que nos sirven para percibir cosas. En este caso, sonidos o algún tipo de sabor o algún tipo de conversión. Los ojos también son sensores que, bueno, hacen una conversión para poder representar lo que yo estoy viendo. Eh, Hay otros tipos de sensores también. eh, por ejemplo, el, ¿cómo serían los pulmones?
cuando yo aspiro aire, puedo saber, no sé, si percibir olores, puedo percibir sensaciones, o puedo percibir la humedad del ambiente también, ¿sí? Eh, Hay días que sabemos que están más húmedos que otros, primero porque hay veces que la ropa no se seca, entonces, bueno, obviamente ese día está más húmedo que los otros, pero sí podemos saber simplemente levantándonos, respirando el aire profundo de la mañana, el aire puro, si está más húmedo o no, ¿sí? Esas cuestiones también se van ejercitando a medida que yo voy afinando mi sensor, o calibrando mi sensor. Yo puedo saber, no sé, a ver el horno, abro la puerta del horno, aproximo mi mano, ah, no, está a 120 grados, le falta todavía. Y puedo ir aproximándome en temperaturas siempre y cuando yo eh, como que calibre mi mano de alguna manera, contrastándolo con, no sé, un termómetro de verdad, digamos. Contrasto, ah, no, está a 120 y para mí estaba 100, qué sé yo. Eso se va entrenando y hay gente que lo tiene, no sé, muy bien calibrado y puede saber, Damián, después de la grabación. Bueno, Damián, no hay problema, no hay problema. Eh, Damián González, ahí está. Está tu nombre, ya te paso después a la lista, ya tengo la lista acá. Dale, no hay problema, Damián. Em, entonces, cada uno va entrenando sus propios sensores y capaz que tenga mayor sensibilidad o mayor aproximación al valor, siempre y cuando lo haya entrenado o lo haya calibrado. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver el concepto o la definición de un sensor. La clase pasada estuvimos hablando un poco también de las variables que existen en el mundo que nos rodea y habíamos definido como cantidades o características que se miden dentro de un proceso que se llaman variables de medición, variables de proceso o variables de instrumentación. Y básicamente la podemos definir como una cantidad que varía, por eso son variables, con el tiempo, varía respecto al tiempo, y la cual es factible de controlarse y medirse, ¿sí? Una magnitud que yo la puedo medir. Existen distintos tipos de variables según la naturaleza. Tenemos variables del tipo térmica, variables de radiación, tenemos variables de fuerza, variables de velocidad, variables de tiempo, variables geométricas, de tipo geométricas, y tenemos de distintas naturalezas, a eso voy. Distintas naturalezas como, no sé, variables de fuerza, de torsión, de humedad, de movimiento, y tenemos algunas magnitudes que están relacionadas a ella, como estamos acostumbrados a verla, magnitudes eléctricas. Por ejemplo, de, no sé, resistencia eléctrica, carga eléctrica, tensión eléctrica y, bueno, corriente eléctrica. Entonces, como hay una gran cantidad de variables, yo necesito de algún proceso para poder determinarla, poder realizar una medición. Y obviamente necesito de un instrumento para poder caracterizar esa variable. Para poder llegar a medirla, necesito de instrumentos en particular. Cuando yo utilizo estos instrumentos, tengo que tener en cuenta algunas características que son comunes a todos los instrumentos de medición, como por ejemplo características referidas al rango. No sé si hay alguien le quedó prendido el micrófono. No sé si quieren preguntar algo. Por las dudas, le aviso. Bueno, las características de los instrumentos son, a ver, por el chat. Ah, eso, no hay problema, no hay problema, eso pensé que querían preguntar algo. Em, Característica propia de los instrumentos, como por ejemplo el rango.
es una característica que tienen, el cual me dice que es un conjunto de valores, el cual me marca cuáles son los límites superior e inferior de la medida que yo voy a realizar con ese instrumento. Después tenemos otra característica, como por ejemplo el alcance, que me dice cuál es la diferencia entre el valor mayor que puede medir, el límite superior, como el límite inferior del instrumento que voy a medir. Ese sería el alcance, o cuánto es el valor máximo que pueden medir, también se lo conoce. Y cada uno de estos instrumentos tendrá un cierto error. Esos errores se conocen como errores sistemáticos y están definidos como aquellos que se producen de igual modo en todas las mediciones que yo realice. Eh, Ese error sistemático puede ser definido u originado por el instrumento o puede ser una particularidad que, no sé, el operador que esté a cabo llevando la medición efectúa en cada una de sus medidas o del proceso que esté utilizando en la medición también, dependiendo a cuáles son todos los tipos de errores, se lo caracteriza como sistemático. Bueno, después están los conceptos de exactitud, de precisión, de sensibilidad, de zona muerta, que son propios a los instrumentos que vamos a medir. Campo de medida, ruido, fiabilidad, linealidad, temperatura y vida útil de los elementos. Nosotros vamos a hacer estudio, vamos a hacer pie en lo que es un sensor, entonces vamos a definirlo como tal. ¿Bien? La pregunta es, ¿qué es un sensor? Y la respuesta está acá al lado. Un sensor es todo aquello, una definición bastante general, pero alusiva a lo que estamos por ver. Me dice que es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud. Y al variar esta magnitud, también varía esta propiedad. ¿Ok? Todo aquel componente que tiene una propiedad sensible a una magnitud se denomina sensor. ¿Bien? Otra definición o concepto de sensor es que es un objeto capaz de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas llamadas variables de instrumentación y transformarlas, uy, se me pasó, y transformarlas con transductor en variables eléctricas. Ahí la clase pasada estuvimos hablando que son dos conceptos distintos, lo que era sensor y transductor. La diferencia radica en que un transductor transforma ese tipo de magnitudes en una u otra. En cambio, un sensor es el objeto que puede variar esa propiedad. ¿Bien? Em, todo, todo sensor tiene que tener un transductor, pero no todo transductor es un sensor. Bien, ahí algo así habíamos definido en la clase pasada. Cuando hablamos de sensores, vamos a encontrar una gran variedad de sensores. Todo va a depender a qué lo quiero aplicar. Existen muchos sensores y no tiene sentido como caracterizarlos a todos, sino que vamos a empezar a nombrar de los más conocidos. Si yo quiero hacer una clasificación de los sensores, puedo clasificarlo como según su característica. En este caso podemos tener sensores mecánicos que van a funcionar, o finales de carrera también se lo conocen, que lo que van a hacer, bueno, van a hacer eso. Me va a avisar mediante un push button, un botoncito acá, cuando un objeto pase por encima de esta rosca o de esta rueda, se va a llevar a cabo el contacto de este pulsador y me va a avisar que ha llegado al final de la carrera o a la posición donde quería que llegue. Esa posición me va a dar una señal que me va a avisar que ya ha llegado a ese lugar y bueno, va a funcionar este final de carrera. Por lo general tienen tres patas, donde una es el común y la otra es el normalmente cerrado y el normalmente abierto, ¿sí? Están denominados por una patita y son sensores del tipo mecánico, son de los más sencillos
y baratos de conseguir. Después tenemos otro tipo de sensores que se llaman sensores ópticos, los cuales sirven para detectar una presencia o algún objeto que esté en la distancia, cambiando o utilizando el proceso de el cambio de intensidad de la luz, ¿sí? Entonces, juegan con las luces. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo está construido un sensor óptico. Tiene por lo general un LED infrarrojo sin lente y un fototransistor, perdón, sin lente, para de alguna manera, cuando estos se enfrenten, la señal llegue de uno al otro, en el medio haya un campo de detección, pueda detectar un objeto por acá. Algunos funcionan con un emisor, con un receptor, los lentes y tenemos un circuito de salida que es el que se encarga de mandar la señal eh, y procesar esa señal, ¿sí? Ya sea digital o analógica esa señal, es el que controla el sensor óptico. ¿Cómo funciona el sensor óptico? Básicamente, si yo estoy apuntando mediante un LED infrarrojo al fototransistor y se atraviesa un objeto por el medio, eh, bueno, va a detectar ese cruce por el medio de la luz infrarroja. Puede también funcionar a modo de un espejo, tiene una superficie reflectiva de que cuando rebota en el espejo vuelve y si se atraviesa un objeto por el medio va a quedar parte de la luz bloqueada diciéndole al sensor que bueno, no está llegando la recepción de esa luz emitida, por ende hay un objeto en el medio, ¿sí? Eh, la mayoría de los sensores ópticos funcionan como un sensor digital, digamos, cero y uno. Cero cuando no hay nada y uno cuando está detectado, ¿sí? Eh, Son sensores ópticos, tienen el mismo funcionamiento. ¿Qué dice acá? Para no poder retomar el señal. Bien, es como le explico, cuando se atraviesa un objeto en el medio, la luz emitida no es reflejada, por ende no llega, entonces ahí le avisa al sensor que está frente a de un objeto. Algunos funcionan con un difusor reflectivo y algunos utilizan directamente el principio de reflexión de la luz cuando rebota en un objeto. Eh, Tenemos de los tipos de sensores que son los magnéticos. Sensores magnéticos, bueno, lo que hacen es detectar un campo magnético cuando están inmersos en ese campo. Los contactos que están acá en medio, dentro de un pequeño tubito cerrado, detectan ese campo magnético, se cierran, o sea, hay una interacción con el campo y dejan que circule corriente por el sensor. Por ende, está detectando esas variaciones de campo y abre o cierra el circuito de paso de la corriente. Por acá. Uy, se me pasó. Por acá, ¿eh? Justo por el medio. Esos son los sensores que usan las alarmas. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Fabio? Buenas tardes. Eh, Eh, ¿Qué tipo de alarmas? lo que seguro es porque pone uno en las puertas, esos sensores magnéticos. Ah, sí, 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 es eso. La característica que tiene este sensor es que las chapitas, las láminas metálicas, son de un material en particular. Se llaman materiales ferromagnéticos, ¿sí? Por eso es que detecta ese campo. ¿Y qué ponen por lo general del otro lado? Ponen un imán, porque el imán es una fuente de campo magnético. Entonces, si el imán está pegado, está cerrado. Cuando se abre la puerta, se dispara la alarma. ¿Por qué? Porque abre este contacto. Y sí, suelen llevarle esas alarmas No puedo ver el chat. Eso casi miro. Bueno, no hay problema en eso. Eh, Así es, Fabio, como vos decís. Incluso ustedes, si tienen acceso a algún tipo de alarma, ábranla
mírenla y tienen este mismo dispositivo. Y acérquenle el imán y se lo puede ver como las chapitas, las láminas metálicas esas del material ferromagnético, se abren y se cierran. O pueden poner un multímetro acá y medir continuidad, acercándole el imán o no. Y bueno, le va a dar continuidad o no le va a dar, según esté presente o no el campo magnético. Bueno, después sensores resistivos tenemos un montón. ¿Por qué? Porque estos sensores son los más sencillos de construir, si se quiere. Eh, Podemos medir variables del tipo térmica, magnética, óptica o química o mecánica, y tenemos distintos tipos de sensores. Tenemos el típico conocido potenciómetro, tenemos la fotorresistencia, pero tenemos sensores que miden higrómetro, el termistor, variaciones de temperatura, y tenemos que miden variaciones de deformación, que son los sensores de galgas magnéticas, galgas extensiométricas, también está bueno. Eh, Ahora yo quiero que veamos un pantallazo de los cuales existen. Después, más adelante, cuando hagamos la primera parte, veamos el principio de funcionamiento. Quiero que clasifiquemos a cada uno de estos sensores y lo estudiemos más en profundidad, ¿sí? Por ahora vamos a ir muy por encima y después ya lo vamos a empezar a clasificar y a caracterizar un poco más profundo. Este es uno de los sensores que está basado en un efecto que se llama piezoeléctrico, y lo que hace este sensor es básicamente medir o, o, o sensar cuánto es la deformación que hay en un alambre a medida que nosotros le apoyemos por acá arriba un peso acá arriba, una masa. Por lo tanto, esto va a haber una pequeña deformación, es mínima, pero esa deformación se transmite por los cables de conexión y tiene una resistencia ya sensada, calibrada, que las pequeñas variaciones la detecta diciéndole cuánto fue esa detección. Esa detección es proporcional al valor que se le está poniendo de masa por acá arriba, en la dirección de la sensibilidad, y podemos determinar, no sé, eh, cuánta fuerza se aplicó en ese sensor, ¿sí? O cuál es la masa que hizo esa deformación. Eh, Tan bueno esto, galga tensiométrica. Una sola vez tuve contacto con un sensor de esto. No tengo muchas aplicaciones hechas, pero he visto que se pueden hacer mucho. Se pueden hacer balanzas y demás cosas con esto. Otros de los sensores que también están buenos son los detectores de temperatura del tipo resistivo, donde tiene mucha más sensibilidad que una termocupla o un termopar, porque el principio de funcionamiento es sencillo, ¿sí? Son los termistores, conocidos como termistores, pero a diferencia de los termopares, no pueden medir grandes cantidades de temperatura, ¿sí? Sirven para, no sé, 120, 150 grados, de ahí para abajo. Otros sensores que dependen de la resistencia son los fotorresistores, más conocidos como LDR, y son sensores que hacen cambiar su resistencia dependiendo de la luz que incida sobre la superficie del sensor, ¿sí? Acá tiene un arrollamiento, ¿sí? Que es de un material en particular, donde es un semiconductor, digamos, en el cual le incide la luz de acá, y en sus terminales, en sus dos patitas, cambia el valor de la resistencia dependiendo inversamente proporcional a la luz que le llegue. Si mientras más luz le llegue, menos resistencia tiene. Y de manera inversa lo mismo. Mientras menos luz le llegue, más resistencia tendrá. Tenemos sensores ultrasónicos, bien, los cuales me permiten medir distancia a través de el uso de ondas ultrasónicas, y pueden medir distancias
contando el tiempo que tarda entre emitir y recibir. Como el tiempo está ligado a la distancia, entonces el tiempo que tarda en rebotar en un objeto y volver, inversamente indirectamente determina la distancia. ¿Sí? Sensores ultrasónicos, sí, seguramente lo tienen en cuenta. Bueno, acá está uno de los sensores ultrasónicos, este es el HC SR4, creo que se llama así, eh, donde el rango de medición va desde los 2 centímetros hasta los 450 centímetros, y la ecuación con la que calcula la distancia es un medio de t por c, ¿bien? Donde t es el tiempo de la emisión y c es la velocidad del sonido. ¿Sí? Ahí te da la ecuación para que la apliquemos en el programita. Eh, Bueno, también está muy bueno esto porque tenemos sensores que me permiten determinar el color. ¿Cómo hace esto? Básicamente detecta los colores rojos, azul, verde, y lo permite hacer sabiendo la intensidad o ¿cómo es? La longitud de onda de los colores. Entonces, entre los colores que mide, él ya sabe más o menos dentro de qué rango está, midiendo la longitud de onda, él puede determinar que se trata de un color rojo, o que se trata de un color azul, o que se trata de un color verde, ¿sí? Porque cada color tiene una longitud de onda distinta, ¿sí? Están buenos estos sensores de color. Alguna aplicación interesante se puede hacer. Sensores de gas, acá vamos a trabajar, préstenle atención a cómo funciona esto, porque vamos a estar trabajando con sensores de gas. Eh, Son sensores que miden variables electroquímicas y lo que hacen principalmente es variar su resistencia, tiene una resistencia interna, cuando son expuestos a determinados gases. O sea, si hay un gas inmerso en esa resistencia, su valor resistivo cambia y ese cambio yo lo puedo detectar como una presencia del gas que está determinado. Hay sensores de gas de la familia MQ. Tenemos el MQ2 que detecta gas y combustible y humo. Pueden detectar propano, metano, alcohol, hidrógeno, humo, siendo más sensible al GLP y al propano. No sé qué es GLP, gas licuado, no sé bien qué es GLP, pero al gas propano es más sensible. Petróleo. ¿Petróleo puede ser? Puede Gas ser licuado. gas licuado. El gas licuado Eh, el es de garrafa. el de garrafa, ¿no es cierto? El de la eh, garrafa. Sí, 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 se me hacía que venía por ahí. Eh, Entonces, este está bueno para aplicaciones bueno, específicas cuando queramos detectar esto. Pero así también detecta humo, detecta alcohol, detecta hidrógeno, metano y demás. A veces es mejor trabajar con un sensor en vez de amplio rango, que sea más específico para hacerlo en una aplicación mucho más específica y que, no sé, no, menos es más, menos es más. Este sensor Profe, es específico, sí. bueno, ahí está. Luego lo que tienen el control de alcoholemia, ¿tiene sensores también eso o no? Sí, el MQ3. Pero, ¿sabe dónde está el tema de lo de la alcoholemia? En la calibración del instrumento. Ahí está la clave. Independientemente del sensor que vos tengas en tu equipo, si tenés una buena calibración, una buena contrastación, tu instrumento está válido o no, ¿sí? Entonces, bueno, ahí entra la parte de metrología, el estudio de metrología, el certificado de calibración y con qué método se ha calibrado y demás, para saber si ese instrumento eh, es válido o no para llegar a hacerte una infracción, una multa. Eh, lo que sí, como acá en Salta tenemos tolerancia cero, apenas te detecta cualquier tipo de sensor, ya no puedes zafar, digamos,
porque no tendría que detectar. Igual, ahí un vacío que se puede circular, pero bueno, no lo vamos a comentar. El MQ3 es de la familia de MQ también, y este está calibrado, está diseñado para medir niveles de alcohol. Es sensible también a gases como hexano, gas licuado, CH4 y CO, dióxido de carbono, no, monóxido de carbono. El que yo tengo y el que lo vamos a trabajar es el MQ7 y el MQ9. ¿Por qué? Porque son sensores específicos que detectan monóxido de carbono, ¿sí? Hay muchas muertes y muchas catástrofes que salen por este tipo de gas. Alta sensibilidad al monóxido de carbono. Y no son tan caros, digamos, son sensores relativamente accesibles. Y bueno, y después tenemos sensores de la familia MQ que están diseñados para medir gases, pero en este caso calidad de aire en edificios, detección de NH3, sé que el NH3, alcohol, benceno, humo y dióxido de carbono. Nitrógeno, no sé qué es NH3. Entonces son sensores como más específicos para medir calidad de aire. Si puedo bajar el chat, me quedo tildado, no puedo leer el chat. NH3 es el amoníaco. Wow, bien ahí, bien ahí. Entonces este sensor es para eso. Bien ahí el chat, atento, ¿no? No sé si mi mouse está fallando o mi compu está fallando. Es que Ahí. sabe que era 4:40, 5 de la tarde, usted ya está Sí, pastoso, ¿no? está Sí, pastoso. se empasta, sí, sí. Ah, ¿qué puede hacer a la tarde? Después despierto, entonces. Ahí recién empieza a querer andar. Bueno, no, todo es la compu, el mouse, todo, no, así no se puede. Se tildó, ¿qué pasó? Ahí está. No se vayan ustedes, ahí volvió, no se vayan. Bueno, después tenemos sensores infrarrojos, bien, que estos funcionan midiendo la luz infrarroja que es radiada por los objetos que están dentro de lo que es su campo de visión. Comúnmente se lo conoce como el sensor PIR, es un sensor infrarrojo del tipo pasivo. Eh, Su aplicación se usa para movimientos y como este detecta infrarrojo, funciona si la luz está encendida o si la luz está apagada, funciona este sensor. Y acá tiene unas partes de regulación de la sensibilidad, muy usado en electrónica. Después tenemos la familia de los DHT, que estos son sensores que miden, ya vamos a hacer un capítulo especial para sensores que miden humedad, porque, perdón, temperatura, porque la temperatura es la variable física más medida a lo largo del mundo. En todo el mundo, lo que más se mide es temperatura, entonces hay que hacerle una clase especial. Este sensor mide temperatura y humedad relativa, ¿sí? Lo hace gracias a un sensor capacitivo que tiene ahí adentro y un termistor para medir el aire que circula por el medio y gracias a ese aire, a esa calidad de aire que tiene, determinar la humedad relativa del ambiente. La ventaja o desventaja que tiene este sensor es que es un sensor digital. Te manda todos los datos por un tren de pulso, o sea, 1 y 0, y yo tengo que recopilar esos datos y entenderlo primero, y una vez que lo entienda, tengo que decodificarlo para dar la medición de temperatura y de humedad las dos juntas. El Eso DTH,
Profe, y eso con el SP32 andamos bien, que no. Yo me compré uno de esos y estoy haciendo algunas pruebas, igual Sí, que el Tiger. ¿Qué tan efectivo, o sea, cuán cierto es, digamos? más o menos 1 grado. Esa es Ah, la más o menos. precisión, Ah, más o bastante. menos 1 grado. Y después tenés Para, el otro, para aplicaciones humanas, andamos más que bien. Si vos necesitas más precisión, por ahí te conviene comprarte el DTH-22, que es un blanquito o negrito de acá. Ese tiene 0.5 grados, ok, un poquito gracias. más preciso. El azulcito es 1 grado, más o menos 1 grado. Ah, me compré el 11 porque Ujú, no, la verdad no había tanta diferencia de precio, pero tampoco decía por qué era, no, en el mercado claro. libre no marcaba la diferencia entre uno y otro, digamos. Y Y se le ve más punto al azul. lo compraste más con la plaquita que viene la Sí, completo, resistencia. sí. Sí, Ah, lo veía bueno. más robusto al 11 que al 22 y que usted puede comprar al 11. Sí. Al tener esa plaquita, esa plaquetita, ahí te viene una resistencia y un LED que son para ver si está encendida y esa resistencia te actúa como divisor resistivo y te hace que el sensor funcione mejor. Si no, si lo tenés así pelado como está acá, tenés que conectarle una resistencia de 4,7 kiloohmios externa, digamos, al sensor y bueno, ya estamos ahí complicado porque tenés que hacer una conexión extra más. La ventaja que tiene esto es su tensión de alimentación. Creo que va desde los 3 voltios o 3,3 voltios hasta los, no sé si son 5 o 12. Bueno, 3,3 voltios es una muy baja tensión de alimentación. Entonces, con el ESP32 van de 10. Van bastante bien. Tiene la placa, pero no tiene el diodo resistivo, nada. Estoy abriéndolo ahora. Que Tiene cumple con una resistencia bien pequeñita de 472 creo que dice. Mm. Ah, sí, sí, en la parte de Eh, atrás. Resistencia SMD. Sí. DHT11. Lo buscamos por acá, sí, debe tener esta de acá. Bueno, esta tiene, pero no No es sé si se ve. No, no es muy chiquito. No, muy chiquito, Acá. Fabián, no lo puedo ver. No se lo ve. Pero ahí, no, ahí están las conexiones. Esta tiene de 10 kiloohmios. No suele ser de 10 kiloohmios. Acá tiene una de 10 kiloohmios. Ahí no sé si se ve. A ver, ahí, 10 kiloohmios. Pero lo general es que traiga una de 4,7 kilómetros. Bueno, tiene una resistencia muy pequeñita. Bueno, la diferencia que tiene con los otros sensores de temperatura es que este es digital. Por ende, los datos van a llegar como un tren de pulso y yo tengo que decodificar esa señal y por lo general se suele hacer con una librería, pero se lo puede hacer de forma manual para saber qué me está diciendo. Y te manda los dos, temperatura y humedad, en 8 bits creo que te lo manda. Así que hay que decodificar eso. Este es el sensor, uno de mis preferidos, LM35. Es un sensor de temperatura que es muy, muy económico. Antes salía 35 pesos, por eso me acordaba del número. No sé cuánto saldrá ahora. Eh, Posee un gran rango de trabajo y puede medir hasta temperaturas negativas. En cambio, el DHT11 no, mide temperaturas positivas, ¿no? En cambio, el LM35, según cómo yo lo conecte, puede llegar a medir temperaturas negativas. Es un sensor analógico y lo que viene tiene una precalibración de fábrica que tiene una precisión de 0,5 grados, ¿sí? Más o menos 0,5 grados. Entonces un poquito más preciso que el de HT11. Y tiene su, ¿cómo llamarlo?
su factor de conversión, que su salida me dice que es lineal con la temperatura, y ese factor es de 10 milivoltios por cada uno de los grados centígrados. ¿Sí? Así que está bueno, este sensor es bastante sencillo de usar. Este nunca lo probé, pero bueno, está curioso de verlo. Supuestamente es un sensor de pulso cardíaco. Algo como esto deben usar los relojes esto de inteligentes, los smartwatch, sensor de pulso cardíaco o de ritmo cardíaco. Eh, Giroscopio y acelerómetro, ¿sí? Los MPU son los clásicos de estos sensores, MPU. Pueden llegar a medir o a detectar la velocidad angular con un acelerómetro en los tres ejes, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Están muy utilizados para hacer aplicaciones donde, no sé, tenga que controlar el movimiento de los ejes. Giroscopios o esos robots balancín o incluso en drones se los suele utilizar este sensor. Sensor de humedad del suelo, acá también vamos a estar trabajando porque vamos a construir un sensor nosotros, así que este va a ser nuestro sensor de contraste, sensor de humedad del suelo. Son básicamente dos electrodos que se insertan en la tierra y toma la señal, amplifica y la manda de manera analógica al microcontrolador. Eh, Vamos a tener dos tipos de resistencia, muy baja para un suelo muy seco y una resistencia muy alta cuando ya un suelo muy seco, la resistencia será muy alta. Ah, ok. Entonces, húmedo tenemos una resistencia baja y seco la resistencia es alta. ¿Ok? Entonces, la resistencia o el valor que va a llegar al microcontrolador será bajo o alto según cómo esté la tierra o el suelo. Eh, Bastante sencillo y económico este sensor, sí. Y bueno, y ahí vemos una serie de muchos sensores eh, acoplados ahí en una imagen. ¿A qué voy con esta imagen? Que cuando hablamos de sensores, sepan que el sensor que se les ocurra, ya hay algo creado. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Básicamente es adaptar y definir bien cuál va a ser la aplicación de su sensor. Si ustedes quieren trabajar un sensor en específico, pueden buscarlo y cuál es el entorno en el cual va a estar puesto ese sensor. Si va a ser un entorno, no sé, limpio, si va a ser un entorno controlado, si va a ser un entorno industrial, dependiendo a dónde esté puesto ese sensor, va a ser la performance o el rendimiento que tenga ese sensor. Y bueno, también de acuerdo al proyecto que estén haciendo, si es algo para tener ideas, si es algo para medir, si es algo para realizar mediciones a futuro, si es algo para tomar una decisión en base a la medición. Hay muchas variables a la hora de la selección de un sensor. Eso sería como un pantallazo a través de qué es lo que son los sensores. Veamos un poco de los actuadores. Mira, acá esperen, en en el campus de la universidad, vamos a ingresar. Vamos a empezar. Yo le subí una bibliografía. En esa bibliografía es un link que lo dirige al libro. Este es un visor del libro. Vamos a ver en pantalla completa. Esto en pantalla completa que se llama Sensores y Actuadores, Aplicaciones con Arduino. ¿Ok? ¿Qué tiene este libro? ¿Dónde empieza acá? Tiene distintos capítulos donde parte, bueno, de la introducción, cuáles son los acondicionadores de señal y los distintos sensores
lo trabajan como en más profundidad. Sensores de velocidad, de posición, de aceleración, tiene sensores de color, de luz, de visión, sensores de nivel y proximidad, sensores de temperatura y humedad, y cada capítulo va describiendo en fondo cuáles son los sensores que se puede trabajar. Sensores de fuerza, de torque y de formación, sensores de flujo y de presión, otros sensores y actuadores. ¿A qué es lo que voy con esto? Que lo que yo tengo que saber para trabajar con un sensor son básicamente cuál es su principio de transducción, ¿sí? Si yo sé la variable que quiero llegar a medir y sé el principio de transducción que puede usar el sensor, ya puedo afinar la búsqueda a qué tipo de sensor tengo que ir cuando necesito utilizar uno. Entonces ya al afinar la búsqueda, al tener esos conocimientos previos, ya voy a poder ir e investigar mucho más a fondo en el sensor que corresponde. Bueno, el capítulo 1 habla de eso. Miren, si yo conozco o empiezo a tener idea de cuáles son los principios de transducción con los que me voy a encontrar, voy a poder redefinir o elegir el sensor que más me convenga. Por ejemplo, tengo principios de transducción cuando voy a usar el fenómeno piezo-resistivo, o un fenómeno capacitivo, o un fenómeno piezoeléctrico, ultrasónico, magnético, térmico, fotoeléctrico, químico o resistivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Un encoder es un sensor? Sí, un encoder es un sensor. Mide mediante la luz con un proceso que sería eh, fotoeléctrico, te mide la posición o el que puede quedar. Encoder hace referencia a un decodificador rotativo, ¿sí? Codificador rotativo. Eh, bueno, entonces, si yo conozco el principio de transducción, va a ser una búsqueda más fina a lo que yo necesito. Y acá explica cada uno de los principios de transducción que yo necesito, ¿sí? Por ejemplo, el fenómeno fotoeléctrico, el fotoquímico y demás. Si yo necesito hacer una clasificación de los sensores, lo puedo clasificar según la variable que va a medir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde quiero ir? Quiero ir acá. Los sensores dentro de un sistema de control no funcionan solos, sino que a medida de que yo lo obtenga esa señal, capte esa señal, vamos a tomar una decisión y esa decisión va a ser reflejada en los actuadores. ¿Qué es un actuador? Básicamente, un actuador es un dispositivo que tiene la capacidad de generar una fuerza que ejerce un cambio de posición o una velocidad o un estado sobre un tipo de elemento mecánico, ¿sí? Entonces, un dispositivo que yo le aplico algún tipo de fuerza o algún tipo de acción y él me genera una fuerza a través de un elemento mecánico. ¿Bien? Esa fuerza puede ser energía, lo puedo clasificar según la energía utilizada o por según el movimiento que me genera. ¿Cómo sería eso? Sí, mira. Y acá la vamos a vincular con la otra materia también, porque vamos a ver actuadores de los tres tipos, no solamente aquí, sino en la otra materia. ¿Cuáles son los actuadores que yo me puedo encontrar? Puedo encontrar actuadores, algo estuvimos viendo, los cilindros neumáticos o cilindros hidráulicos, que la diferencia entre uno y otro es básicamente cuál es la fuente de aire que tiene, la fuente de energía. Uno es aire a presión y la otra es un fluido, puede ser algún tipo de aceite mineral, por eso se llama neumático, funcionan con aire, y actuadores hidráulicos que funcionan con un fluido, que es básicamente aceite. Pero después tenemos los actuadores eléctricos, que mediante una señal o alguna decisión tomada a raíz de determinar el sensor, podemos llevar el efecto a un actuador del tipo eléctrico.
¿Cuál es la fuente de energía de un sensor, de un actuador tipo eléctrico? Va a ser la electricidad, ¿sí? Entonces acá, en los neumáticos, yo me puedo encontrar con cilindros neumáticos, motores neumáticos o válvulas neumáticas. En los hidráulicos lo mismo. Puedo encontrarme con cilindros hidráulicos, motores hidráulicos o válvulas hidráulicas. Y en los actuadores eléctricos yo me puedo encontrar con motores de corriente continua, motores de corriente alterna o motores paso a paso, ¿sí? Son actuadores que me van a permitir hacer el movimiento de acuerdo a la acción que yo determiné con la medición del sensor. De acuerdo a los actuadores, yo me puedo encontrar con un actuador neumático que sea lineal o que sea de giro. Si es un actuador lineal, yo puedo decir que es un cilindro con un accionamiento de simple efecto o un cilindro con un accionamiento de doble efecto. Y si es de giro, puede ser con un accionamiento de giro limitado o con un accionamiento del giro ilimitado o directamente un motor neumático. Esto me interesa que veamos que es la construcción interna. Uy, ahí está. Quedé sin auricular. Algo que me interesa que veamos es la construcción interna de un cilindro de simple efecto. Este cilindro de simple efecto es un cilindro del tipo neumático, donde para que el vástago salga, el dibujito que yo hacía, a ver, vamos por escribir, está el símbolo que yo hacía de este cilindro. Yo dibujaba un émbolo, dibujaba el vástago y dibujaba una entrada de aire. Bueno, ahí abajo está. Y dibujaba un resorte, que era el que me permitía el retorno del vástago una vez que haya vuelto, ¿no es cierto? Entonces, para que este cilindro funcione, o sea, que se ejerza una fuerza, yo necesito que al émbolo sea presionado, sea extraído por un acceso para una conexión de aire comprimido. Por acá entraría el aire. Y en este caso, al ser de simple efecto, únicamente tiene una sola entrada de aire, por eso se llama simple efecto. Cuando llega a su fin, o cuando ya no hay aire dentro de la recámara, el cilindro, el vástago retorna a su posición original gracias a este resorte o a este muelle que hace que vuelva a su posición normal. Entonces, la construcción interna sería esta es la entrada de aire, empuja el émbolo hace que el vástago se retire o salga, dejando todo el aire dentro de la recámara del cilindro. Luego, cuando ya no se aplica el aire, el muelle de reposición, o sea, el resorte, hace que el vástago vuelva y el cilindro vuelva a su posición original. ¿Bien? Este sería un cilindro neumático, va con aire, de simple efecto. Acá abajo tenemos lo mismo, pero para el doble efecto. Cuando tengo el doble efecto, tengo una entrada de aire y una salida de aire. O salida de aire, entrada de aire y salida de aire. Tengo dos orificios donde yo puedo inyectar aire comprimido. ¿Ok? Al ser neumático, yo voy a hacer el movimiento del vástago con aire comprimido. Si quiero que salga, le pongo aire para acá. Si quiero, y el aire por la derecha sale, ¿no es cierto? Y si quiero que ingrese el cilindro, o sea, el émbolo, lo que tengo que hacer es lograr que el vástago ingrese, pero inyectando aire por la salida para que salga por la recámara y el vástago se introduzca dentro del cilindro, ¿sí? Este es el simbolito, básicamente así. Dibujamos el émbolo, dibujamos el vástago y dibujamos las dos entradas de aire, una a la izquierda y una a la derecha.
este no tiene la posibilidad de retornar solo, tenemos que forzar el retorno cuando ingresamos aire por acá, ¿ok? Bueno, ahí está en más detalle del cilindro. Y bueno, actuadores hidráulicos podían ser lineales, como son los cilindros, o podían ser de giro, como son los motores. Fíjense que este es un accionamiento de un motor neumático provocando el giro o ese movimiento que yo les digo. Y bueno, y de motores, más o menos ya tenemos idea. Un motor hidráulico puede ser tipo rotatorio o de tipo de pistón y pueden tener movimiento de pistón axial o movimiento de pistón radial. Acá hay algunos ejemplos más de los motores y quería que veamos, ¿no tiene los neumáticos? Ah, acá está. Fíjense, un cilindro de simple efecto hidráulico, el sistema de construcción es distinto porque acá, en vez de entrar aire, tiene que entrar un fluido, en este caso puede ser un aceite mineral, y el fluido es el encargado de mover el vástago hacia afuera o hacia adentro. Si es de simple efecto, nuevamente ingresa el fluido por acá, ingresa el aceite por acá, empuja el émbolo haciendo que el vástago salga. Si ya no ingreso aceite por acá, se corta el ingreso del aceite, el retorno por muelle, o sea, el resorte, va a hacer que el vástago vuelva a su posición original. Eso es en cuanto a simple efecto. Y uno de doble efecto lo tenemos por acá abajo, que tiene, bueno, el orificio de entrada y salida tiene dos. Entonces el vástago sale o se ingresa de acuerdo a si entra o sale aceite por sus dos orificios. Entonces ya tengo dos posibilidades de control. La construcción interna es distinta que uno neumático, porque obviamente acá van a estar entrando aceite, pero la ventaja que tiene uno respecto del otro es que puede mover mucha más cantidad de fuerza. Tiene mucho más fuerza para mover algún elemento, ¿no? Bueno, ahí tenemos esto y ahí tenemos los motores. ¿A qué voy con todo esto? Les voy a dejar una tarea. Esta tarea. ¿De qué se trata la tarea? Es un trabajo práctico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De esto. Miren acá. Trabajo práctico. Ya subí la guía de los 5 prácticos que vamos a estar haciendo. Descárguenlo a todos, pero vamos a ir paso por paso. El primero que quiero que veamos va a ser el trabajo práctico número 1, donde está definido los conceptos y definiciones. Para eso, ¿qué quiero que haga? El objetivo de este práctico es comprender el papel que tienen los transductores en la conversión de magnitudes físicas a señales eléctricas. Esto es hablando de transductores. Y luego tenemos que saber distinguir entre sensores y actuadores en función de sus características y aplicaciones. ¿Para qué? Para poder aplicar conceptos fundamentales a problemas prácticos sencillos. Vamos a hacer un par de problemitas acá. ¿De qué se trata esto? Para poder resolver el práctico, le doy como instrucciones el capítulo número 1 del libro. ¿Sí? El trabajo práctico es una actividad propia del libro, que está acá al final de la unidad. Acá, ¿ves? Todos estos problemitas yo los puse como práctico. ¿Para qué? Para fomentar un poco la lectura, para que empiecen a comprender de qué se trata, y son ejercicios súper sencillos. Por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 1, van a poder responder cuál es la definición de una variable física, ¿sí? ¿A qué hace referencia cuando se habla de una variable física? Y
una vez que sepan qué es la variable física, definan cuál es la magnitud física. ¿Qué es una magnitud física? ¿Sí? No es lo mismo variable y magnitud física. Entonces, al responder estas dos preguntas o estas dos definiciones, van a poder darse cuenta cuál es la diferencia entre variable y magnitud física. ¿Bien? Y después, bueno, cada uno de los puntos tiene una pequeña actividad. Acá hay que completar, acá hay un espacio en blanco que dice es un dispositivo que transforma un tipo de energía en otro. Entonces ahí ustedes van a tener que completar Traductor. con la palabra correcta. Fabio, no, Profe, no, profe, no antes que avance, spoileé, no antes, spoileé. antes que avance, más allá de la teoría, tenemos un ejemplo real de algo que sea un sensor y no sea un traductor. Tengo el otro. Ah, no, Tengo. pero eso sí lo tengo yo también. No, no, para El, seguir el asistiendo a clases de micrófono, la el tarde, micrófono, el micrófono. ¿micrófono qué? ¿Un traductor? Micrófono es un transductor, no es un sensor. Ah, listo. ¿Y El otro? micrófono. Eh, De uso más de trabajo, aparte del micrófono. ¿Cómo que se llama esto? ¿Un LDR es sensor o un traductor? Sensor. Sensor. Me confunde eso Eh, de cuál es traductor y cuándo es sensor y traductor, digamos. bueno, acá en el 5 6 ahí lo aclara bien, ahí lo aclara bien. El capítulo este, léelo, el primero uno, te lo va a aclarar bien. ¿Cómo se llama esta chapita? Hay una chapita que se llama, que vos la forzás, la deformás a la chapita y esa chapita te genera una pequeña corriente eléctrica. Se llama... Mm. piezo eléctrico, un piezo eléctrico. Un piezo eléctrico, creo que se llama, a ver, espera, déjame No, piezo buscar. eléctrico que no es aquel que mide ve la parte de la corriente más que todo. Déjame ver, Yo sé lo que a dice ver. usted, yo sé que hay una chapa que se pone en algunos Esta, edificios para cuando hay deformación, estiramiento, sí, un punto que sensor marca. piezo eléctrico, un dispositivo. No, no, este también es un sensor. No es esto. Esto decía yo, pero esto es un sensor. Sí, Se utiliza pero el que no es, el que es solamente transductor es el del micrófono. Sí, ok. es un piezo eléctrico. Eh, es transductor y no es sensor. ¿Sí? Por lo general, la mayoría de los sensores tienen su transductor. Y hay una imagen que me gusta mostrarla a mí. Me estoy adelantando, pero bueno, Fabio me hace tirar la lengua. A ver si la encuentro. Pi, 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 pi. Por acá, acá, no, presentación. Pa, 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 pa. A ver, bien. Ah, creo que acá está. Esta imagen es. Esta imagen. Esta imagen es sacada del libro del Tochi, de Principios Sistemas Digitales, y muestra bastante completo cómo es un proceso para controlar una variable física. ¿Sí? Acá tenemos una variable física a la entrada, sea la que sea, y acá tenemos el control a esa variable física. Entonces, esa variable física, de alguna manera, tiene que pasar por un transductor que lo que va a hacer es cambiar la propiedad de esa variable física y llevarla a otra, que es una entrada, una señal eléctrica. Una vez que tenemos la entrada eléctrica, ya ha pasado por el proceso de transducción,
o del sensor, gracias al transductor, la vamos a poder ¿qué? Digitalizar. Para digitalizarla, ¿qué usamos? Un conversor de analógico a digital. Tenemos digitalizada la señal, la metemos a un sistemita digital que tome decisiones. La digitalizamos, la procesamos y luego, mediante un DAC, la volvemos a convertir de digital a analógica, pasa por un actuador, motor, un cilindro, lo que sea, y hacemos el control de esa variable física. ¿Sí? Este es el sistema completo para poder controlar una variable física. Ese es el control. ¿Sí? Eh, ya me adelanté un par de clases, pero está bueno que ya lo empiecen a visualizar este controlcito. ¿Ok? Que esto es principalmente lo que hacemos nosotros, digamos. No sé si hace mucho calor, prendemos el aire acondicionado, ¿sí? Pero para que se prenda el aire acondicionado es como que tiene que pasar por todo este proceso. Eh, bueno, ahí dice Venecia que siga con el práctico. Está muy sencillo porque sale de... ¿Por qué dijo Messi, Caro? Me perdí. Messi, dice. Bueno, entonces, tienen ahí una serie de ejercicios, son bastante, pero muy, muy sencillos. ¿Para qué? Para que vayan completándolo y no tienen que romperse la cabeza pensando, es toda información que está en el capítulo 1 del libro. Me sirve, ya, me sirve, me sirve. Ya, está, no, está bien entendido, no estaba en la onda. Messi, me sirve. Eh, bueno, ahí tienen las actividades, son bastante sencillas y están sacadas las respuestas se salen del capítulo 1, o sea, 10 hojitas. ¿Cuántos son? 12 hojitas. ¿A dónde? Del capítulo 1, capítulo 1. El capítulo 1, yo voy en página 18, 19, y sí, el capítulo 1, ¿no? 4, Va 5, 20, 6, 7, 20, 8. oh, 22, Fabio, deja de 23, llorar. 24, 25, Bueno, pero 26. las No, respuestas, está engañando. Ya estoy despierto, la- ya son las las 5 ya. respuestas están en 12 hojas. O sea, no te dije. Capítulo 1, ya estoy despierto, son las 5 ya. Profe, va a pasar la diapositiva que estuvimos viendo. Sí, si me dan un tiempito, la subo. Lo que pasa es que tengo un problema. Mi Google Drive está casi a punto de rebalsar y acá no me deja subir todo, pero ya lo intento. A ver, si no me olvido. Vamos a agregar uno de más y acá. Y no lo puedes subir a la presentación ahora aquí al Zoom. Sí, Y ahí pero a Enzo le gusta hacer drive, si que día hizo un drive por una materia y ya él subía todo. no, pero es que ya lo voy a hacer yo. Esperen, acá ponemos diapositivas. A ver, le ponemos un pancho. Diapositivas. Entonces acá vamos a guardar cambio y dentro de las diapositivas vamos a agregar una actividad que se llame archivo y acá le vamos a poner sensores 2. Esta es la segunda. Y acá vamos a subir este archivito, que es el que tengo ahora. Ah, capaz que si lo hago PDF. A ver, sensores 2, archivo, exportar con PDF.
Capaz que sea un poquito más liviano PowerPoint. Vamos a poner acá, sensores 2. Veamos, vamos a poner, no está todavía. A ver ahora, sensores 2. Subir este archivo, crucemos los dedos. Es demasiado grande, ¿ves? Eso me pasa. Eh, bueno, vamos a mandarlo por acá nomás. Si lo mando por acá, después me dice, profe, pero tiene que subirlo a la página. Bibliografía, sensores. A ver si me deja por Zoom. Me pesa 7 megas y no me deja. Ahí está, me dejó por Zoom. Entonces, eh, ahí está, eso podemos hacer. Para que quede, para que quede toda la carpetita en un drive, hagamos un drive y no sé, ¿quién puede hacer? ¿Quién tenga espacio? Yo en mi Google Drive lo tengo al 14 GB usado. Almacenamiento, 14,7 GB, estoy en el orden. Pero bueno, la asistencia pude poner acá. Paso a asistencia antes que se me vaya. Hoy es 15, ¿no? A ver, Álvarez, Ávila, Cala, creo que estaba Cala, ¿no? O nada que ver. Presente. Bien, si está Cala. Calizaya, no. Enzo estaba por ahí. Se ha ido a dormir la siesta, Enzo. Chungara no está, Cortés no está. Cruz. Hay dos Cruz, ¿no? ¿Quién está acá? Están las dos. Carol sí la vi. ¿Inés está o no? Estaba. Ah, sí está Inés también. Bueno, están las dos. Después, ¿quién más está? Di Pauli, Domínguez, Fernández. Ah, ahí está Venecia, sí está Venecia. Presente. Franco, sí, sí, ahí te veo, Yanecia. Franco, Janina, no la veo. No está. Sí, hay un Franco. No, pero es mira. González, Damián. Estaba, ¿no? Damián. Sí, Heredia. pero tienen que retirar, creo. Sí, se fue y me avisó. Heredia, no lo veo Heredia, sí, ahí está Darío. Guarachi estaba. Jauregui no está. Maxi no está. Felisa, no sé nada de Felisa. Mamani Marcos, ahí está. Medrano Franco, siempre presente. Pérez tuvo un problema, que tiene, no sé qué pasó. Yo tuve que hacer un cambio. Se me fue el internet a mitad de clase, dice Marco. Marco, no sé así, profe. Daniela Pérez, Ailén, Salva, Nancy. Se fue a dormir, ¿no? Sí, para mí que también. ¿No está Nancy? Presente, No. profe. Ah, sí está Nancy. Segovia también está Gisela. Sí, ¿no? Ulloa Luis. Ahí está Enzo Ursagaste. Yo no estoy ni en la lista, dice yo. Ya te pongo, Barbosa. Vela, ¿qué está? Vilte, estaba. Ya ve, ¿dónde está Barbosa? ¿Dónde está Barbosa? Ah, pero en esta lista no está y en la otra sí. Ah, en la otra sí. ¿Ves? Tengo dos listas, Barbosa. En la otra materia sí. Vamos a insertar una encima
Dictame tu DNI así te completo bien. Barbosa Nicolás. 35 038 985. ¿Vos tuviste la clase anterior? De transductor estamos hablando, ¿no? Transductor y sensor. Clase de los martes. Porque yo te tengo registrada. Bien, bien, bien. Entonces está bien. Bueno. ¿Qué me falta? ¿Dije todo? No me faltó nada con la asistencia, ¿no? Esperemos que no. Bueno, entonces ahí le dejo una pequeña tarea. Vayan trabajándola con el trabajo práctico número 1, que es relativamente leer el capítulo 1. Ahí les subí el libro, lo leen y van respondiendo cuáles son, bueno, las actividades. Son algunas. Y la tarea 2 es que me hablen de sensores inteligentes. Eso es lo que se viene. Bueno, hay otras cosas también que se vienen, que son los sensores, ¿cómo le llaman esto? Biosensores, que son sensores que están poniéndolo implantado en el cuerpo. Así que también ese otro tema que empieza a traer cola. Biosensores y sensores inteligentes. Entonces, como tarea extra, que acá hay algo en el práctico de los sensores inteligentes, quiero que investiguen sobre eso. Sensores inteligentes, creo que le llaman MEMS. Y biosensores. Así tengamos temas sensores, tengamos temas para debatir la clase que viene. ¿Ok? Hagan una investigación, lean y empiecen a contarme de qué se tratan estas dos cuestiones. ¿Por qué? Porque es muy actual todavía, pero muy actual para nosotros, pero hay campos de la medicina que ya están haciendo pruebas e incorporando estos sensores en personas. Así que, bueno, es lo que se viene. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por ahora no, dice. ¿Tienen sensores ustedes? Aparte del Arduino. El Arduino me dijeron que tenían la mayoría, pero ¿tienen sensores? Tengo sensores de movimiento, los magnéticos. Tengo una alarma desarmada, así que bueno, tengo de eso. Y aparte también Ah, que pedí para hacer algunas pruebas, algún emprendimiento que estamos haciendo con los chicos de mi grupo. Sí, tengo algunas cuestiones de sensores, digo. tienen algo. Yo tengo una galga. Vamos. Quiero que hagamos pruebas con esa galga, porque yo nunca usé todavía ninguna. Tiene dos en realidad. Eh, ¿Cuál tendríamos que ir comprando? Todavía no Venecia, pero ya te voy a indicar. Tengo algunos movimientos, LDR, humedad, infrarrojo. Bien ahí. ¿Hasta cuándo se puede hacer el práctico? Y háganlo para la próxima clase. Háganlo para la próxima clase. Complétenlo hasta el jueves que viene. Una semana. Por ahora no. Ahí Venecia me Subí, dice. Sí, ahí subí al Drive eh, las cosas que mando. Me sí. comparte el vínculo, tanto como lectores, y que entra con el enlace, tiene como lector y puede entrar. Ok. Haz una cosa, Fabio, ese tu drive. Sí, Poneme como editor a mí, así yo pueda subir ahí cosas.
Bueno, pues tengo que tener su correo, me parece. Sí, te paso mi correo. Bueno, aquí, compartir. A ver, a ver, a ver. Uy, espera. Arroba gmail.com. ¿Y qué me sale de? Oye, perdón, Silvestre, espera, falta acá. 07. Así es. Ahí te pasé, Fabio. Bueno, Poneme como editor, así yo también puedo ir subiendo ahí y bueno, después compartirlo para que todos tengan acceso. Porque el mío está muy lleno, che. Tengo que poner a borrar cosas. Bueno, Venecia ahí preguntaba si había que ir comprando algunos sensores. Todavía no, pero si quieren hacer algún trabajo de aplicación, seguramente van a tener que comprar. ¿Qué quiero que trabajemos? Los sensores de gas que estuvimos viendo de la familia MQ y que hagamos alguna aplicación interesante, ya le voy a estar contando, la estoy escribiendo, quiero que tenga ahí algunos requisitos. Pero que hagamos alguna aplicación con el sensor de la familia MQ. Creo que el MQ7 o el MQ9 son los ideales para lo que tengo pensado. Así que todavía no, pero sí vaya apuntando plata para las cositas del trabajo integrado. ¿Ok? Bueno, entonces por acá nomás dejamos. Vayan avanzando con el práctico y si tienen alguna pregunta o alguna consulta, lo ponen ahí por el grupo de WhatsApp. Sí, más seguro que les responda ahí por WhatsApp que por la plataforma, porque no los veo los mensajes en la plataforma. listo, tengo que llegar un correo ya. A ver, a ver. Fabio Sebastián, carpeta compartida. Tengo que aceptar la solicitud, se me hace. Sí, Listo, ahí está. ahí hice otro Listo. para hidráulica. Ah, bueno, hacer lo mismo entonces para hidráulica y vamos a compartir en tu Drive. Te vamos a llenar el espacio en tu Drive. Es para esto nomás, así que esta cuenta es para eso, Mica. Ah, exclusiva. Bien ahí, bien ahí. Tenés 15 gigas de información de estudio. Listo. Bueno, nos vemos la clase que viene, la semana que viene. Eh, Dejamos acá nomás.